Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es sábado 6 de enero y quería hoy hablar de un aspecto de la ascensión que es a donde ya oficialmente voy a estar dedicada a esto. Mi trabajo fue moviéndose para finalmente poder estar lista a compartir todo lo que implica la ascensión desde el aspecto en que mi alma ha venido a compartir y colaborar, que es el anclaje del cuerpo de luz, la manifestación y desde la conciencia de la unión divina. Así que probablemente muchos de los videos que vaya haciendo no van a ser tanto traducciones, aunque siempre voy a estar traduciendo porque es parte de mi firma energética, traducir frecuencias. No va a ser tanto explicar como antes hacía en detalle las frecuencias que estamos viviendo, sino más desde un lugar de dar herramientas y de trabajar con esas frecuencias, porque hay una parte de la traducción de estas frecuencias o vibraciones que ya queda en uno, es parte de la maestría. Este año es año 11, año de maestría, en donde cada uno ya tiene que empezar a saber confiar en su propia intuición. Es un año de energía femenina, el divino femenino, en donde tenemos que trabajar nuestra intuición afirmándola, más allá de lo que el otro piense, más allá de nuestras propias dudas, nuestras propias inseguridades. Es un año en donde tenemos que terminar de meternos en nuestra sombra, porque en nuestra sombra están ocultas muchas de esas habilidades y dones que traemos del alma. Y si la dejamos siempre de lado por miedo, todavía hay mucha gente que está respondiendo al miedo, nos quedamos sin descubrir cuáles son esos dones del alma que trajimos. Para uno, para la evolución de uno y para compartir con esta creación de la nueva tierra. Entonces mis videos sé que van a ir cambiando en estos 6-7 meses. Lo habrán sentido como mis espacios de ausencia eran cada vez más intensos, porque el proceso de ascensión en el que estoy me lleva a cambiar la forma de conectarme. Así que esto es lo que intuitivamente me están haciendo decir. No tenía planeado decir esto, pero claramente es así. Mis videos van a empezar a dar soporte en el trabajo de ascensión, ya sin hacer esa traducción, ese ayuda. Ya no voy a hacer tanto bastón, van a tener que aprender a caminar solitos. Y esto también va a ser un gran disfrute para los que tienen que entrar en esa etapa de empezar a confiar en uno, porque se van a sentir descubriendo todo un nuevo aspecto de inseguridad, en confianza, en poder anclarse mejor desde ese chakra raíz y chakra sacro, para poder y aprovechar todo este año de gran femenino divino, que es el que se está terminando de meter en nosotros, o salir, como quieran verlo. Entonces el aspecto que hoy quería hablar era de cómo vamos recibiendo y cómo va cambiando la manera en la que recibimos la información o las activaciones o las descargas, como cada uno lo quiera llamar o como cada uno lo llame, en función del grado en donde estás o del estado o de la etapa, mejor dicho, donde estás en la ascensión. Cada uno resonará y podrá identificar en qué etapa está. Más allá de que pueden haber un montón de etapas y hay un montón de mini etapas dentro de una gran etapa, voy a hablar de 3 estados como más amplios. El primer estado y la forma más, y digo básica con respeto y desde el lugar de iniciación, es la etapa en la que ya hace años dejamos atrás, pero se acordarán, quizá algunos todavía están o están empezando, pero ya no es la misma manera de hace 10, 15 años atrás, como sentíamos las activaciones, como sentíamos los cambios. Esos
se sentía mucho, por eso digo básico también, porque se sentía mucho en el cuerpo físico, donde quizá nuestra atención estaba puesto en el dolor de cabeza o en los problemas intestinales o en el extremo cansancio o en esos dolores raros o dolores de garganta, no tanto de la garganta al principio, eran siempre más de cabeza y de estómago. Los llamados síntomas de ascensión físicos, que también fueron cambiando a medida que uno iba aumentando la cuota de luz que iba activando o recibiendo. Recuerden que el proceso de ascensión es un proceso de ascenso y descenso simultáneo. Entonces, la primera manera en la que uno iba recibiendo esa energía, luz, era a través de esos dolores físicos. Porque justamente esos dolores o malestares físicos eran la forma o prueba en que la luz se iba metiendo, es como si se estuviese abriendo la tierra, y entonces uno sentía cómo se iban abriendo, se abrían a través de los dolores de cabeza, se abrían a través de los dolores de estómago, y quizá no teníamos en esos momentos la claridad o el entendimiento, porque no teníamos la conciencia. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. No teníamos la sutileza. Inhalen y exhalen. Se les está recalibrando el lado izquierdo del cuerpo, la energía femenina. No contábamos con la conciencia para poder distinguir o recibir de forma más clara de vuelta digo, información, las cápsulas de información, o ver o comprender lo que estaba ocurriendo a nivel de ADN. Entonces esa era la forma más básica de estar recibiendo las descargas. Ese estado es el que pasamos durante muchos años. Recién hacia el 2014 fue mermando la intensidad de esos dolores. Y si bien hoy todos los que están comenzando a despertar o están empezando a atravesar su proceso de buscador de verdad, de entrar en su sombra, van a pasar por estas incomodidades físicas, estos síntomas de ascensión, no lo van a hacer con la intensidad con la que nosotros lo pasamos porque les allanamos el camino. Y va a ser mucho más acelerado, esas personas no lo van a estar viviendo con la longitud en el tiempo, la longitud temporal que nosotros sí vivimos. No van a estar años, van a estar días y semanas, no más que eso. A medida que nuestro cuerpo fue purificándose o elevándose en su vibración, empezamos a recibir ya, porque obviamente ya se había hecho como los canales se habían empezado a limpiar, y entonces podíamos recibir información o conexiones divinas. El alma podía empezar a transmitirnos esas frecuencias de una forma más fácil, ya sin tanto ruido, pero porque nuestro nivel de conciencia tampoco estaba desarrollado. La forma de contacto eran a través de visiones, comunicaciones angélicas, mensajes que se recibían así en un flash, pero presencias muy impactantes, pero también muy no sé si alegres es la palabra, muy espirituales, que a uno lo dejaban un poco como entre entusiasmado e ilusionado y mágico, un estado de magia, porque había visto, no sé, al ángel en su sueño, o había recibido tal y cual información, o todos esos momentos espirituales en donde uno empieza a recordar su memoria de ser divino. Y los mensajes vienen muy claros, uno tiene un contacto muy real, casi real con sus
es el comienzo de la conexión con los guías espirituales, con los maestros, y uno tiene esos momentos así de magia, de, de situaciones fuera de lo humano, que no son lo más comunes porque les ocurren una vez. Vas a ver, quizá una vez vas a tener esa meditación en donde se te aparece tu ser de luz adelante tuyo, te transmite un mensaje, pero es suficiente como para generar esa huella y que ese canal no cierre. En este estado van a estar todavía muchos. Es un estado muy lindo. Al principio también yo decía que era como la zanahoria que se nos ponía para entrar en el trabajo de la sombra, obviamente hace 10, 15 años, en donde la densidad era tan, eh, tan grande. Había que ser un poco loco para querer ir y ser de los primeros, ¿no? De la línea de infantería. Entonces es como que nos convencían con estas situaciones de sí, qué lindo que es esto, vamos, nos metíamos de cabeza y después nos dábamos cuenta dónde estábamos. Hoy eso ya no es tan así, pero hay muchos que todavía necesitan trabajar, superar los traumas de vidas pasadas, de haber sido perseguidos por sus dones espirituales. Esto es mucho del trauma del femenino. Recién ahora, a nivel mundial, se está hablando de la energía del abuso. Las mujeres están recuperando su voz. Los hombres también están recordando la divinidad. Y hay todo un proceso de reconciliación que no ha ocurrido todavía, pero que está empezando a ocurrir. Las mujeres todavía necesitamos liberarnos de todo ese trauma para no estar transmitiendo esto con enojo. Hay que aprender a lidiar con ese gran dolor. Este es mucho del trabajo que hicimos en el 2017, en donde se removió mucho el trauma colectivo, donde uno pudo también sanar gran parte del trauma individual. Se trabajó mucho con el reconocimiento del uso del poder, que tanto abuso uno había cometido con su propio poder, que tanto había sido, cuánto se dejó abusar. Yo recién se está removiendo esto. Y por eso esta etapa en donde uno tiene que trabajar esa seguridad todavía, esa confianza, esa conexión con el chakra raíz, con el sacro, es donde la mayor parte de los que han despertado van a estar, en donde se sienten cada vez más, y acá es donde quizás se abren más las distintas subniveles, en donde algunos ya se van a sentir cada vez más cancheros para avanzar, van a estar alimentando y reforzando su seguridad como seres divinos en la tierra, van a liberarse cada vez más de las limitaciones, van a aprender mejor cómo convivir con esta vida que es tan cambiante, porque van a estar ascendiendo. Y hay otros que van a seguir necesitando un poco de esa zanahoria y van a necesitar como más estímulo de sus guías, y van a necesitar ver a sus guías, escuchar a sus guías, como todavía teniéndolos separados. En las meditaciones hay una etapa muy clara en donde uno ve a sus guías como si tuviera una conversación con alguien que está ahí. Y a medida que uno va transitando esa segunda etapa y va recibiendo más información, van empezando a recibir con más claridad. Hay todavía, siempre van a haber un poquito de dolores físicos, pero uno ya va empezando a recibir otro tipo de mensajes y va empezando a trabajar un poco el foco. En esta etapa se empieza de forma inicial a trabajar el estado de unión, de reconciliación entre el foco del masculino, a empezar a trabajar el discernimiento, a empezar a reconocer y a aceptar cuando uno ya se está pasando de miedoso, en donde ya no tiene sentido tener miedo a determinadas situaciones y que ya es hora de enfrentar, donde uno va recibiendo información que comprende e información que todavía no comprende y que tiene que aprender a dejarlo ahí, macerar, quedar y entender también que no va a poder entender todo lo que el alma le dice y que no tiene que entenderlo porque el alma no trabaja en tiempos lineales. Y este es otro de los desafíos de esta etapa, en donde tienen que trabajar esto, la dimensión temporal, y entender que el alma te va a estar hablando a un nivel de momento cero y uno va a querer entender y hacer todo cuando lo recibe, y no siempre la información va a cumplir
ese timing, uno tiene que aprender a articular. Son tiempos, es una etapa de mucho aislamiento, de mucho estar en soledad. Esta es una segunda vuelta al trabajo con la sombra porque van a tener que enfrentarse a el estar solo y en donde también el deseo de, la necesidad de estar solo, pero el deseo de estar con alguien se va a acentuar y entonces uno va a tener que aprender a entender que ese estar con alguien es aprender a estar con uno y para eso tenés que estar solo. Básicamente ese es el gran proceso de esta segunda etapa. Es bastante larga, pero es muy enriquecedora porque ahí es donde uno realmente trabaja el anclaje de la luz y se prepara para entrar en vibraciones más elevadas. Y la tercera etapa, que yo la llamo ya de empezar a habitar el cuerpo de luz, de vivir el cuerpo de luz. Lo que tenía, a diferencia, lo que tienen también en estas tres etapas es que empezando de la etapa básica, la intermedia y esta otra, en la básica vas a tener un montón de ayuda, un montón de guía, un montón de saber lo que va a venir. En la segunda etapa eso ya no va a ser tanto, es como si fuese un juego en donde vas aumentando la dificultad del juego. Y en esta etapa ya directamente no tenés manual, no tenés guía, no tenés nada. Te vas a sentir como literalmente esa pieza única, y digo única no desde un lugar del ego, sino entender tu autenticidad, tu individualidad, lo que te hace divino y necesario, el engranaje necesario para compartir con los demás. Esto tiene que ver con el sentido de valor personal, en donde acá sí estás empezando a ser soberano de tu propio poder. No, obviamente esto es el comienzo de toda esta nueva etapa, pero acá ya superaste las inseguridades o cualquier desbalanceo que no te estaba dejando conectar con tu alma, que literalmente no te deja poner ese traje de luz, y ahora sí estás anclado en tu alma. Hay un tiempo de reacomodamiento. El 2018 tiene mucho que ver con esto, de la liviandad, que la voz de tu intuición sea el canal que te ayuda a expresar tu autenticidad al mundo. Este es un año en donde realmente el qué dirán y el querer ser uno más de la manada va a pesar bastante, y es el momento en donde las ovejas tienen que ser de cada una del color que cada una quiere y dejar de ser las ovejas blancas. Esto es un año del arco iris, me viene mucho, en donde cada uno tiene que aprender a hacerse cargo y a disfrutar su propio color. Entonces no hay guía, no vas a encontrar a alguien que te pueda explicar de forma detallada lo que te está pasando, porque además se activa todo lo que es a nivel colectivo, es el gran año del despertar de la masa y de los trabajadores de la luz. Por lo tanto, va a ser como, por eso va a ser un poco caótico, van a haber cambios inesperados, y en donde uno va a tener que saber cómo manejarse, cada uno va a tener su propio ritmo y su propio baile. Y es acá en donde los caudales o la información que se recibe es tan sutil, pero al mismo tiempo tan más compleja, porque ya empezás a ser uno con tu alma. Entonces la información que viene te toma todo tu sistema, todo tu organismo, todos tus cuerpos de luz, y uno requiere mucho más tiempo, y hablo de tiempo lineal, mucho más tiempo de recepción, mucho más tiempo de anclaje, mucho más tiempo de integración, porque son procesos que te transforman por completo. No tiene el mismo nivel, no es el mismo calibre de mensaje que se recibía antes. Por eso algunos van a entender esto, se van a haber sentido identificados con, sobre todo desde mediados del año pasado, del 2017, ahora, como era mi proceso, que de repente bajó mi frecuencia, mi presencia, y viene Aloha.
en donde uno empieza a entender que menos es más y cómo uno empieza a manifestar lo que realmente necesita sin tanto, sin hacer tanto. Y además porque este proceso, bueno, ella no deja de querer muchas veces. Este proceso requiere la total atención de todo lo que sos, de todo tu sistema energético. Y acá es donde quiero poner el énfasis en cómo navegar estos procesos que pueden ser realmente no desestabilizantes, pero uno siente, porque uno lo recibe con su cuerpo emocional, uno va a sentir toda esa información, que son como bloques. Es como yo digo, se me cae un dragón cada vez que tengo una de estas activaciones. Y uno no puede obviamente traducirlo todo en ese momento porque se requiere mucho tiempo, por eso van a sentir la necesidad de aislarse de las redes sociales o de pasar por esos tiempos de no hacer tanto, porque no van a poder, porque van a estar en modo recepción y anclaje. Cuando ese proceso termina, cuando cada uno de esos pasa, cuando ese dragón se termina de acomodar en uno va a tener esas ideas, las ideas les van a venir una atrás de la otra, lo van a poder traducir. Ese es el momento donde tienen que escribir, en donde tienen, no tanto hacer, pero sí como escribir, bajarlo, ponerlo en palabras o en música o en arte o en... Lo dejan ahí, porque con eso después van a tener que trabajar. Y después viene como el efecto resaca, una vez que pudieron traducir en palabras en los mensajes, pudieron empezar a identificar esa frecuencia, van a tener ese efecto de agotamiento y de cansancio. Y ahí es donde tienen que aplicar maestría. Por eso quería enfatizarme en este punto. Cuando sientan ese bajón de energía después de haber como traducido o haber recibido, yo le llamo el dragón, para no caer y después tener que tener otro proceso de recuperación, ahí es donde ustedes tienen que identificar ese límite del proceso y cómo sostenerse. Van a sentir cansancio, van a sentir que no pueden, mentalmente no van a poder, van a estar como en una niebla, van a sentirse pesados. Y ahí lo que les recomiendo es, no van a tener mucha energía para salir de ese estado, pero para poder volver a un momento cero, porque de esto se trata, volver a ese momento cero, no salir de ese momento cero y poder sostener esa frecuencia que acaban de traducir o de interpretar. Una buena manera es hacer un kriya 11 minutos, repetir. Los que tengan fuerza pueden hacer 10 saludos al sol. 11 minutos es el tiempo perfecto, ni más ni menos, para restabilizar su energía, para poder terminar de anclar y de integrar todo ese dragón de información, ese bloque de información que estuvieron recibiendo quizá durante varias semanas, varios días, y que lo acaban de poder poner en palabras. Entonces, para no terminar de desbalancearse y mantenerse ahí en el momento cero y poder como recuperar su respiración, para poder salir de la niebla, para poder ser funcionales también en su dimensión humana, en si tienen que limpiar la casa, si tienen que salir a hacer trámites y vivir, básicamente, y no ser una ameba tirada en el piso. 11 minutos de una actividad física, si es que tienen fuerza, no va a ser lo más usual, por eso algo repetitivo,
Por eso 10 saludos al sol. No se trata de hacer ejercicio, sino de ponerse en movimiento, salir de ese estado y retornar energéticamente al punto cero. Y si no tienen, el cuerpo no los acompaña, entonces repitan un kriya, satanamá, waje guru también pueden funcionar. 11 minutos lo cantan con algún mudra que los ayude y van a ver cómo su energía se restabiliza y pueden entonces continuar, ser funcionales y esperar a la próxima ola, el próximo dragón que va a venir y va a repetir de vuelta toda esa ola de información. Son olas, son frecuencias y esa es la manera en la que el cuerpo de luz comienza a activarse en esta nueva etapa de ascensión. Así que esto era un mensaje un poco largo, pero espero que les haya, a cada uno en función de dónde están, les haya podido responder y ayudar y a desarrollar también su propia maestría. Nos vemos la próxima. Gracias.